qué hermoso día. El que tiene tiempo puede ir a pescar, puede ir a pasear, y el que no tiene que trabajar. Así es esta vida. Hablaba con un hermano que es el hermano Alejandro, que está allá en Venezuela, y le estaba contando de que es triste la vida del pobre, digo, porque ellos la pasan muy mal. Y le digo, es triste la vida del pobre porque todos los días tiene que trabajar, y él trabaja 12 por 12 y no tiene descanso y no puede disfrutar muchas veces. Entonces le digo, tienes que orar para que Dios te dé una salida, porque hay una salida. No puedes vivir ahí atado a un trabajo que no te da tiempo para ir a la iglesia, para compartir con los hermanos, para ir a ayudar en un merendero, en un comedor, o atender la obra de Dios, o ganar almas para Dios. A veces la gente piensa que nosotros somos exagerados por el hecho de que hablamos de esta manera. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que nosotros somos personas que ya no pertenecemos a esta tierra, sino que nuestra ciudadanía es espiritual, está en el cielo. Hay gente que me escribe y me dice, el que muere no va al cielo. Yo le digo que sí, el que aceptó a Cristo va al cielo. El que murió en los brazos del Señor, que aceptó en su corazón a Jesucristo, se va al cielo. El que no, bueno, ya sabe la respuesta. Hoy vamos a hablar del derecho legal espiritual. El derecho legal espiritual es cuando el diablo tiene derecho a tocar nuestra vida, a tocar nuestros hijos, a tocar nuestro trabajo, nuestro matrimonio. Es un poco extenso, intenté hacerlo lo más corto posible para poder hacer un resumen en el programa, porque lleva tiempo. Desde el jueves de la semana pasada a este día me llevó bastante tiempo hacer el formato del bosquejo, porque uno se tiene que sentar y leer y analizar y buscar las palabras que apoyan el mensaje. Y la verdad que llevó tiempo, una semana entera, y es el resumen de todo lo que leí. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. La gente cree que el predicador recibe así una revelación y cree que es una computadora que va recibiendo mensajes como en el internet. Dice, no, esto no es así. El predicador tiene que sentarse, orar, buscar el mensaje, analizar si está alineado a la palabra de Dios. No es fácil hacer un mensaje de la palabra de Dios para las almas hoy en día. Es fácil criticar, es fácil hablar, es fácil decir cosas del predicador o de lo que predica, pero hay que sentarse a gastar tinta. A mí me gusta escribir, soy una persona que escribe mucho, me gusta cantar, me gusta componer, tengo amigos que son músicos. Justamente estos días me conecté con uno de los hermanos, amigos míos de muchos años, se llama Marcelo, y le envío un saludo y un abrazo muy fuerte de parte mía y de todo el plantel que está aquí, que hoy está la señorita Flor, está en control de sonido. Y lo mismo le pasa al hermano Sebastián allá en Ushuaia, cuando tiene que llevar un mensaje de la palabra de Dios, se tiene que sentar a analizar. Por eso, hermano, no sea improvisado, no diga la palabra de Dios dice tal cosa, no. Hay 3 preguntas que le tenés que hacer a la palabra de Dios, porque esto es como la escuela primaria, tiene un principio, un desarrollo y un fin. Si no, no sirve. Cualquiera puede hablar, pero predicar la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, no es fácil. A la palabra se la interroga con 3 preguntas: ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué me dice a mí? ¿Me va entendiendo? Entonces, ahí usted va encajando dentro del formato que a Dios le gusta. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, es un Dios que no le gusta lo improvisado. Hay gente que es improvisada y no los critico, pero son ellos los que van a rendir cuenta. Cada ministro rinde cuenta delante de Dios por lo que tiene que hacer o decir. En esta mañana yo quiero hablarte del derecho legal espiritual, porque hay un montón de personas que están siendo atacadas por Satanás, que están siendo maltratadas. Conozco gente que se le ha roto la moto, se le rompió la heladera, se le rompió el teléfono, se le rompió el anteojo, perdió la tarjeta para el colectivo. Y vos decís, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué estoy fallando, Señor? Y es verdad, hermano, a veces no es el diablo, sino somos nosotros que le estamos dando derecho a que Él toque nuestra vida. Se te enferman los hijos, pierden el trabajo, no conseguís trabajo, y hay cosas en nuestra vida que no está bien. Y el diablo, como es un ladrón, él está listo para hacerte puré, ¿entendés?
Y sin embargo el Hijo de Dios vino para dar vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice en abundancia porque no solo te da vida a ti, sino le da vida a tu esposa, a tus hijos, tu matrimonio, tu relación familiar, tu parental, la iglesia, tu ministerio, ¿me entendés? Hay gente que todavía no sabe qué ministerio tiene, le anda preguntando a Dios, anda haciendo ayuno. Y es simple, el ministerio de la reconciliación es tu ministerio. O sea, anda y predica. Dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, nosotros tenemos que entender que esta palabra incluye muchas cosas. A veces nosotros no nos damos cuenta y estamos metidos en problemas por la boca. La Biblia dice que no falta el pecado en la multitud de palabras. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con los ojos, con la mente, con el corazón, con la actitud. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que ser una persona consagrada a Dios, apartado para Dios. Juan 8:34 dice, Jesús contestó, de cierto les digo que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Entiende, hermano? Usted puede ser que cometa pecado sin saber, pero ¿por qué sucede eso? El desconocimiento. Es por no leer la palabra de Dios. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hay gente que le encanta el pecado. Yo soy franco y sincero, ¿a quién no le gusta el pecado? Tener varias mujeres, tener dinero fácil, consumir droga, alcohol, la noche, la parranda. El que me dice que no es un mentiroso, es un religioso mentiroso, y el que miente es hijo del diablo, ¿entiendes? Esto es bastante embromado predicar, porque tiene que ver mucho con la vida personal de cada uno, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz se llama Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas, o sea, Satanás, ¿por qué? Porque sus obras eran malas, dice. Hay personas que no quieren venir. Yo siempre pregunto, ¿usted está dispuesto a aceptar a Jesucristo? ¿Por qué? Porque usted cuando predica tiene que preguntarle a la gente, usted no tiene que ser atrevido, el único atrevido es el diablo. El diablo se te mete en la vida, usted tiene que preguntar si la persona quiere aceptar o no a Jesucristo. Y ahí recién se cumple Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. La persona que quiere ser salvo te va a decir, sí, yo quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón. Yo creo que es la solución a mi problema. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que darle el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que es un mensaje de salvación. Yo le pregunto a veces a los hermanos que me escriben, hay gente por supuesto que me pelea, pero como que si yo fuera Mike Tyson más o menos. No le hago caso. Sinceramente no le hago caso. ¿Por qué? Porque son personas que están de balde, son los cibercristianos que lo único que saben hacer es atacar, y realmente están atacando a la obra de Dios. No hacen nada, critican todo y están parados para apuntar con el dedo en la vereda de enfrente, mientras que acá se está trabajando, ellos están criticando la vereda de enfrente. Entonces los cibercristianos se tienen que abstener de opinar sobre las cosas de Dios, porque ellos no están pastoreando, no están ministrando, no están llevando adelante una obra, no están visitando gente perdida, no están visitando gente en el hospital o en el sanatorio, o personas que en estado de invalidez, ¿entiendes? Por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios está viendo la necesidad de usted. Dios está mirando detenidamente que usted está pasando una situación difícil. Dice, y que le ha dado a su Hijo unigénito, o sea, al único Hijo de Dios, que es Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay personas que te dicen, usted para aceptar a Cristo tiene tantas condiciones. No, yo me acuerdo perfectamente bien que Jesucristo estaba colgado en el madero y uno de los ladrones le dijo, ten piedad de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque él sí creyó en Jesucristo. ¿Y qué pasó? Aquel hombre no fue a la escuela dominical, no fue a la iglesia, no fue a ni uno de los cursillos de la iglesia, no daba diezmo, no daba ofrenda, pero él creyó en Jesucristo, y él le dijo así, el Señor Jesús, que él ese mismo día estaría con él en el paraíso. ¿Entiende, mi hermano? Esto es para los que creen.
Cuando la gente quiere imponer condiciones, eso es legalidad. ¿eh? Eso es legalidad, ¿me entiende? Esto es algo, por eso le digo, no es fácil de predicar. Pero voy a tratar de hacer una síntesis para que usted vaya entendiendo, así usted va llevando adelante esto. Señora operadora, un temita musical puede ser algo bien alegre, bicharachero. El hijo del rey y su redimido cierreño. Sanaban los enfermos, bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Y toda la gloria siempre para el Rey de Reyes. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. 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 Y si le alabas te gozas. 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 Y si le alabas. Estamos escuchando al Hijo del Rey y su redimido cierreño. Hermoso tema, la sombra de Pedro. Qué tremendo, ¿no? Volviendo al tema, puertas espirituales. ¿Usted sabía que hay puertas espirituales? Yo siempre pongo 3 versículos para que usted sepa que teológicamente esto está aprobado. Quiere decir que hay evidencia bíblica de que esto existe. Eso es para que usted vaya entendiendo. Hechos 14:27 dice: cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. ¿Entiende? Dios abre puertas. Segunda de Corintios 2:12 dice: cuando llegué a Troas a predicar el evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor. ¿Me va entendiendo? Así es como Dios va abriendo puertas. Hay puertas espirituales que abre Dios y otras puertas espirituales las abrimos nosotros. Primera de Corintios 16:8-9. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, decía Pablo, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. O sea, hay muchos adversarios. ¿Entiendes? Entonces,
Cuando Dios abre una puerta, por más que usted esté en una situación difícil, en una situación crítica, Dios es el que abrió esa puerta y la puerta no se cierra. Yo lo tengo comprobado. Ahora, hay un problema. Hay personas que son ciegos espirituales. Primera de Juan 2:11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay personas que no se dan cuenta. Les tengo una bronca a este hermano, me da un asco, le tengo un rechazo, por favor, pero ¿qué se cree este tipo para hablar de esta manera? Así opinan dentro del ministerio personas, dentro de las iglesias. Y quiero decirte que estás en un problema muy grave, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas, dice la palabra de Dios. Camina en tinieblas, no sabe a dónde va. Y no te voy a decir a dónde vas, te vas al infierno. Esa es la verdad, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan 9:39-40 dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven tengan vista y los que ven sean cegados. ¿A qué se refiere ahí? El pueblo hebreo era la persona que tenía en su regazo, en su seno, la palabra de Dios, el mensaje de salvación para las naciones. Y fueron cegados por causa de la presencia de Jesucristo. Dice, porque para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven tengan vista, o sea, nosotros los gentiles. Porque hay un montón de locos que andan diciendo que nosotros somos judíos. Nosotros no somos judíos, yo soy argentino. Usted es argentina. Nací en la ciudad de Resistencia, para ser más preciso. Entonces, no nos enloquezcamos con estas cosas, porque son las puertas que el diablo te abre para que te confundas. Que viene la salvación de Israel, es cierto, porque Jesús era judío. Pero él nos dice que tenés que practicar la costumbre judía. Dice, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven tengan vista. Este es el momento en que vos tenés que aprovechar y arrepentirte de esa mala actitud que tenés con los hermanos. ¿Por qué? Porque estás en tinieblas. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Así dice la palabra de Dios, ahí en Apocalipsis 3:17. La persona que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y aquí lo confirma. La persona que está en tinieblas, lamentablemente, es un desventurado, está en desgracia, es un miserable, un pobre. Así dice aquí. No es algo que a mí se me ocurrió. Hay un demonio que opera en la ceguera espiritual y hay un hombre que figura ahí que se llama Samael, y todo el mundo está enloquecido en las redes sociales queriendo saber, porque el ángel más poderoso, que mentira, no hay un ángel más poderoso, Jesucristo es todopoderoso, Él es el dueño de la salvación, Él murió por vos, no un ángel. ¿Me entiende, mi hermano? Proverbio 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley, o sea, el que guarda la palabra de Dios. Usted tiene que guardar la palabra de Dios. Esto lo dice así la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ser personas que están sirviéndole al Señor. No solo de hechos, no solo de palabras, sino con una actitud bien definida de quién soy yo, para quién trabajo, de quién es mi alma, de quién es mi corazón y mi mente, cuál es mi pensamiento, ¿entiendes? Por eso es necesario que analicemos nuestra vida para saber si no le estamos dando derecho legal al diablo y estamos metidos en ser un pobre tipo, una pobre mujer lleno de pecados, lleno de cosas que a Dios no le agradan. Por eso es necesario analizar cada mañana, levantarse un poco temprano, porque hay gente que no le gusta levantarse temprano. Bueno, yo ya soy viejo y mi hija me dice: papá, ¿qué hora te levantaste? A las 3, a las 4, a las 3. ¿A qué te levantas? Y me levanto a orar. Me levanto a orar por usted, por la familia, por el pastor, por los pastores, por los hermanos de la congregación, por el campito donde tenemos la iglesia. Y así sucesivamente. Usted tiene que tener una vida de oración. Una vida de oración hace que tu vida cambie, hace que vos te sientas no culpable, pero si hay pecado en tu vida, es el momento en que te puedes arrepentir. Hay gente que te dice: ustedes viven en pecado, ustedes viven mal, ustedes no saben hablar de otra cosa que no sea pecado. Estamos hablando del derecho espiritual que se le da al diablo por causa del pecado.
Hoy hablar de pecado a la gente no le gusta, dice, no, vamos a hablar de otra cosa, pero están todos atados por el diablo, los tiene agarrados como una sabandija, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que ser personas conscientes de que estamos metidos hasta las manos en algunas cosas que a Dios no le agrada. Levítico 19:31 dice, no vayan a consultar a los médiums ni a espiritistas, no se contaminen con ellos, es pecado, dice el Señor. A veces no nos damos cuenta, pero hay gente que consulta a los brujos dentro de las iglesias. Siempre me acuerdo del testimonio, para mí fue impactante, ¿por qué? Porque yo no conocía ese nivel de brujería. Conocía a las brujas acá en la zona que vuelan, pero este hombre que conocí en Ushuaia atravesaba las paredes, el brujo. Se llegaba a la madrugada, bajaba fuego del cielo, come carne humana. Y te decían los cristianos, mire hermano, acá es simple, si el pastor no tiene poder para devolverme a mi esposa, yo me voy al brujo de Tolwyn y allá él le hace un trabajito y me la devuelve con una correa como si fuera un perro. Así de satánico es esto. Los cristianos van al brujo, ¿entiendes? Primera de Crónicas 10:15 dice así, 10:13. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor y porque consultó y pidió consejo a una medium. Fíjense qué terrible que es delante de Dios. Saúl se suicidó, no aguantó el pecado, por no haber guardado la palabra de Dios. Usted lee la Biblia y comienza a vivir una vida diferente. Las personas que no conocen la palabra de Dios, yo siempre le digo, y hay algo que me confirmó otra persona, la religión oficial del mundo es la brujería, es la hechicería. Porque usted le pregunta a su mamá, a su papá, a su tía, a su abuela, ¿a dónde fuiste? Me fui a la curandera que le cure el empacho. Me fui al curandero, me fui a hacerle un trabajo a tu papá para que vuelva, y volvía 7 veces más endemoniado, viejo. Isaías 8:19 dice, y cuando les digan, anda a consultar a los medium, a los adivinos que susurran y murmuran, ustedes contesten, ¿acaso no debemos consultar a Jehová, Dios de los ejércitos? ¿Por qué debemos consultar a los muertos por los vivos? Y esa es la verdad. La persona que practica la brujería, la hechicería, el ocultismo, es una persona que ya está muerta. ¿Me va entendiendo? Entonces, la persona que consulta al diablo es una persona que le está sirviendo con su vida al enemigo y queda exento de la salvación, te guste o no, esa es la palabra de verdad. Entonces, tenemos que ser conscientes de esas cosas. Señora, pero ahora un mensajito, un temita musical. Que me guía a renovarme cada día. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a llenarme cada día. En la isla de Patmos un hombre dejado fue, y mientras él estaba allí comenzó a orar. Revelación del cielo sobre él descendió. Comenzó a escribir de lo que él pudo ver. El personaje era Juan. Sí, era Juan. Juan el gran profeta vio Jerusalén descender. Oh, fue Juan. Juan el gran profeta. Y cuando al mirar vio lo que aún no se ve, y una gran voz decía, ve más alto. Juan el gran profeta fue el gran profeta de Dios. Mientras él oraba, dio vuelta para ver si aquella voz que escuchó fue lo que imaginó. Como muchas aguas cuando él nos escuchó. Soy el alfa y la omega. Y Juan se puso a
el gran profeta, fue el gran profeta de Dios. Juan el gran profeta, iba a Jerusalén descender. Juan el gran profeta, y cuando al mirar vio lo que aún no se ve, y una gran voz decía de más alto: Juan el gran profeta, fue el gran profeta de Dios, vio lo que aún no se ve, y una gran voz decía de más alto, de más alto, de más alto: Juan el gran profeta, oh, Juan el gran profeta. Ahí estábamos escuchando al profeta Juan, era los Angel Heritage. Quería continuar con el tema. Juan 10:10 dice: Satanás, el ladrón, vino para hurtar, matar y destruir, pero yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo nací en una familia clase media baja, todos obreros, y lamentablemente también había problemas con el área espiritual. Y la gente cree en el mundo que Satanás es su amigo, que Satanás le va a bendecir, que le va a multiplicar las cosas. Y realmente lo que están haciendo es yendo a robar, yendo a hurtar, a estafar. Qué más claro ver las cosas que pasan en el gobierno, para que usted se dé cuenta cómo los tiene engañados. Porque cada político, le guste o no, yo estuve ahí, a mí no me contaron, yo lo vi, tiene un brujo que lo cuida, un brujo que está trabajando para él. Y le están creyendo al diablo, no ponen pastores, porque lamentablemente el testimonio de los pastores no da como para esto. Hay hombres de Dios que sí lo están haciendo, pero hay otros hombres que solo están preocupados por sus intereses personales. Y eso es una puerta abierta para el diablo. Efesios 6:12-13 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones del cielo. Aquí, vamos a ser francos y sinceros, no sirve el aceite ungido, no sirve el agua bendita, el palo de la cruz del Calvario, tierra del desierto de allá de Israel. Todas esas cosas no sirven. Hace poco salía una predicadora, Dina Santamaría, enseñando brujería a través de las redes sociales, hablando sobre la sal y los beneficios de la sal. Cuando la Biblia habla de la sal, habla de que nosotros tenemos que ser lo que sazona la vida de otros, lo que cambia la vida de otros, porque una comida sin sal es una comida desabrida, pero la sal le da gusto. Y el cristiano está para eso. No es que usted tiene que agarrar 10 kilos de sal como andaban ellos por Venezuela tirando sal, toneladas de aceite tiraban desde un helicóptero y desde un avión para que termine la batalla que había entre ellos. Y realmente todo eso es brujería, todo eso es hechicería. Todo acto profético que usted escucha que la gente hace, eso no es de Dios, eso es satánico, eso es brujería y hechicería. Salga de ese lugar, corra de ese lugar, búsquese una iglesia donde realmente se predique el evangelio de Jesucristo. De tapa a tapa la Biblia se tiene que predicar. El verso 13 dice: por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes en el día malo. Habiendo terminado el ataque satánico, permanezcan bien. ¿Qué significa tomar la armadura de Dios? Dice el verso 14 en adelante: estén sus lomos ceñidos con la verdad, vestidos de la coraza de justicia. ¿Usted sabe qué es la verdad? El evangelio de Jesucristo. Jesucristo mismo es la verdad. Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vestidos de la coraza de justicia, o sea, justificados por sangre. Había así de alto, de 1 metro de alto, papeles que te acusaban de que vos eras un pecador inmundo, que te ibas para el infierno con Satanás, pero Él murió y resucitó y te lavó con su sangre y sos justificado, saliste libre el día del juicio que se cometió contra ti. Jesucristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Calzados del apresto del Evangelio. El evangelio de la paz. O sea, usted tiene que estar en el sendero antiguo, en la senda antigua. Usted tiene que caminar en el evangelio de Jesucristo. ¿Entiende? El evangelio de la paz. A eso se refiere.
Tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Eso es cuando usted está orando por una persona, usted está reprendiendo a los demonios, el diablo le acusa. Ahí en su cara le acusa. Vos me venís a orar, vos que sos borrachos, vos que sos esto. Y si usted no está en pecado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que responder por la palabra. Mentira, Satanás. Todos mis pecados fueron perdonados y echados al fondo de la mar. Y nadie ya se acuerda, ni Dios se acuerda de mis pecados. Esa es la manera en que usted tiene que responder. Jesucristo, cuando fue tentado, Él le respondió por la palabra al diablo. ¿Me entiende, mi hermano? Nosotros no tenemos que dejar que el enemigo nos amedrente, que el enemigo nos atropelle, que el enemigo nos pase por arriba. No, mi hermano. Hay cosas que usted tiene que renunciar. Y aquí enseña el yelmo de la salvación. La espada del Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? La palabra de Dios. Mi cabeza tiene que estar llena de la palabra de Dios. Yo tengo que leer día a día la palabra de Dios, llenarme de ella para poder contender contra el diablo. Hay gente que cree que resistir es agarrar y ponerse dura y no, mi hermano. Usted tiene que recitarle la palabra en la cara al diablo, decirle mentira, Satanás, vencido estás. Cristo te venció en la cruz del Calvario, fuera en el nombre de Jesús. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces ahí usted está haciendo ejercicio de la palabra de Dios, está ejerciendo la autoridad que Dios le dio para echar fuera al diablo. Y el verso 18 dice, orando en todo tiempo, escuchad lo que dice acá, orando en todo tiempo en ruego y súplica en el Espíritu, velando y perseverando en súplica por todos los santos. Hay gente que te dice, hermano, yo no sé qué orar. Y es simple, hermano. Usted tiene que comenzar a orar por usted, luego por su esposa, luego por sus hijos, luego por su trabajo, luego por los hermanos de la iglesia, por el pastor, que hay que orar para que Dios lo sostenga, para que Dios lo guarde, lo cuida a él y su familia. ¿Por qué? Porque es blanco del enemigo. La Biblia dice claramente que si el diablo te voltea al pastor, las ovejas se dispersan. Entonces hay que estar orando por los hermanos que están sirviendo en el altar. Hay que estar ahí firmes orando para que Dios los bendiga, para que Dios los levante, para que Dios traiga palabra de Dios a través de su vida. ¿Me entiende, mi hermano? Usted no tiene que desatender lo que Dios le ha encomendado, que es la intercesión. Hay gente que dice, hermano, yo la verdad en esa área prácticamente palidezco mucho, por no decirte no estoy orando. Y no está orando, ¿por qué? Porque no hay una lectura bíblica. Usted cuando lee la palabra de Dios, usted comienza a tener una activación en su interior, porque la palabra de Dios dice claramente que la fe viene por él, oír la palabra de Dios. Usted va a la iglesia y viene una palabra de parte de Dios desde el púlpito y eso alimenta su espíritu humano. Eso hace que se active lo que está dentro suyo, el Espíritu Santo. Hay personas que no tienen ni noción de lo que le pasa adentro. Llega a las 7 de la tarde, le agarra una desesperación, quiere salir a vagar, se sube a la moto, se sube al aviso, se va caminando, con tal de salir de la casa. Y esos son los demonios. ¿Usted sabe a qué hora hacen sacrificio los brujos? La gente dice, no, después de las 12 de la noche. No, señor, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde el brujo se planta a prender velas, a hacer brujería, a tirar hechizos, a maldecir la ciudad, a maldecir el barrio, la cuadra, la casa del cristiano, la casa del pastor, maldicen. Todas esas son puertas que el diablo, el brujo hable para que el diablo entre al barrio. ¿Por qué hay tantos drogadictos? ¿Por qué hay tanta gente pidiendo mercadería para poder ir a venderla y comprarse cocaína? Ese es el mismo diablo que lo está usando esa persona. No colabore con esa gente. Más vale predíquele de Jesucristo. Háblele. Él le abrió una puerta al diablo. Está preocupado. ¿Usted sabe qué espíritu opera con la persona que está con problemas de adicción? El espíritu de San la Muerte. El espíritu del Gaucho Gil. San la Muerte es un demonio que es un principado en Latinoamérica. Opera de aquí hasta los Estados Unidos y Canadá con la venta de la droga. Entonces, usted tiene que pelear contra esas cosas. Usted no tiene que permitir que el diablo se siga llevando las almas que son del Señor. Mías son todas las almas, dice el Señor. A veces decimos, no tengo motivación para orar. No te detuviste a mirar alrededor tuyo. Hay gente que me dice, ¿viste el niño en las redes sociales que está predicando? ¿Y vos qué estás haciendo? Le digo. Allá en Maracaibo está predicando un pibe
16 años, se levantan los muertos, se sanan los enfermos. ¿Y qué estás haciendo vos, mi hermano? Ese hombre tendría que haber sido vos. Dios tiene que levantar niños para que cumpla la tarea que le corresponde a los varones de Dios. Están ahí peleando si la mujer tiene que usar pantalón o no tiene que usar pantalón, si tiene que ser pastora o no tiene que ser pastora. Están perdiendo tiempo, el diablo los tiene entretenidos con puertas que nosotros abrimos a través de la religión. Entonces tenemos que ser conscientes que tenemos que renunciar a esas cosas. ¿Por qué? Porque las almas todos los días, cada 3 segundos se muere una persona sin Cristo. Me ha tocado vivirlo. Cada 3 segundos usted cuente 1001, 1002, 1003 y un alma se fue de la tierra. ¿Entiende? Y se fue sin Cristo. Por eso es importante la radio, la televisión, los medios de comunicación, entregar un folleto, hablarle de Jesucristo, porque entonces el día del juicio nadie va a decir que no se le habló de Jesucristo. ¿Me entiende? Que ellos tomen la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, ya es una decisión personal. Yo le mando un saludo muy fuerte a mi querido hermano Ricardo Gandola, a su esposa Mirta Gandola, a Javier, a su esposa, a Jordina y su marido. Ellos son las personas que me ganaron para Cristo. Ayer fue el cumpleaños de Ricardo, yo le mando un fuerte abrazo, yo le quiero muchísimo con toda mi alma y él sabe que yo lo mezquino mucho porque todavía él me sigue dando consejos, todas las mañanas me envía mensajes bíblicos que Dios le da y yo los recibo de mucho agrado y le dedico este tema musical. Señora operadora, si tiene por ahí. Aquel que vino a salvar
escuchar hoy cantando esa belleza de tema, ese mensaje tan profundo al alma de las personas. Quería contarte qué son las cosas que te atan, que el diablo ocupa para atarte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estamos atados cuando le damos lugar al diablo. El que peca deliberadamente, el que peca sin saber, también está atado por el diablo. Las ataduras tienen que ser desatadas. Hay gente que tiene pacto con el pombero. Es un demonio regional, opera en el sur de Brasil, noreste de Uruguay y toda la zona litoral. Y los hombres pactan con él por plata, por dinero, por todas las cosas que el diablo ofrece. Pactar con San la Muerte, con el Gaucho Gil, con San Expedito, Santa Catalina, María la de Itatí, Reina del Cielo, consultar a los muertos, el curanderismo, idolatría, distintos tipos de magia, porque vos tenés gente que te dice, no hermano, yo voy a un mago que me hace trabajos, pero él es de los buenos porque es magia blanca. Para el Dios no hay magia buena, porque la magia es de Satanás. La Cabalá judía, hay gente que está muy metido dentro de la Cabalá judía, que es una manera de adivinación también. La Ouija, la tabla Ouija, hace poquito en Chile hubo un problemazo, más de 300 pibas endemoniadas por causa de la brujería, por causa de tener relaciones con la Ouija, con la tabla Ouija. O sea, es consultar directamente al diablo, ¿me entiende mi hermano? Y eso no tiene que pasar en la vida de un cristiano. El cristiano tiene que venir a la iglesia, hablar con el pastor, hablar con los líderes. Hay hombres que tienen el ministerio profético que tranquilamente le pueden contestar por la palabra de Dios qué es lo que va a pasar o no. Y eso no es adivinación. Algo que trae mucha maldición a tu vida es el adulterio, la fornicación. La Biblia dice que eso es un espíritu, uno tiene que renunciar. Hay gente que no sabe ni cómo renunciar a esas cosas. Lamentablemente la falta de conocimiento en el campo espiritual hace que caigas en pecado. La palabra de Dios enseña que nosotros tenemos que renunciar a esas cosas. ¿Y cómo se renuncia? Usted tiene que declararlo públicamente. La Biblia dice que nosotros tenemos que confesar para justificación delante de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo está parado ahí al lado tuyo. Y él es un ave de rapiña, él está atento. Mirá, él no renunció a nada, porque el diablo te va a insinuar que vos tenés que renunciar en tu interior. No, vos tenés que decirle, yo renuncio al espíritu de adulterio, al espíritu de fornicación, al espíritu de masturbación que me ha tomado. Me hago libre por la sangre de Cristo que tiene poder. Soy libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y usted es libre. ¿Por qué? Porque usted lo confesó públicamente delante de Dios para que escuche el cielo, la tierra, los demonios y todos los ángeles y el mismo Señor. ¿Me entiende? Una puerta que la gente no se da cuenta es la mentira. Hay personas que son mitómanos. ¿Qué es un mitómano? Que todo el tiempo miente, que todo el tiempo exagera, que todo el tiempo está en una actitud como que él es superior a todos y vive mintiendo, hasta que la gente se da cuenta. Pero realmente es un demonio, porque el diablo es un mentiroso. Practicar el ocultismo. Hay gente que asiste a los curanderos, a las brujas. La idolatría en la música mundana o en la cristiana. Ayer justamente hablaba con un hermano y le decía que hay un rayo que usted ve en todas las bandas de rock, inclusive en las bandas cristianas de rock. Y ese rayo representa al diablo. La Biblia dice que Jesús dijo, y vi yo al diablo caer como un rayo a la tierra. Y ese rayo es Satanás, que es el que viene a matar, hurtar y destruir tu vida. La pastorlatría es terrible. Endiosar los ministros es un pecado grave delante de Dios, y es un problema que viene en contra del pastor. ¿Por qué? Porque la gente se confunde, cree que está haciendo bien. No, acá hay que endiosar a Jesucristo de Nazaret. Yo soy pastor y yo no permito que nadie me endiose. Yo hablo tranquilamente de la palabra de Dios, yo predico la palabra de Dios. Esa es mi tarea. Pero no estoy preocupado en ser el tipo más simpático que hay en la ciudad. Practicar la injusticia. ¿Usted sabe lo que es practicar la injusticia? Hacer diferencia entre una persona y otra. La sodomía. Hoy es muy normal la sodomía, el lesbianismo, la vanagloria, el orgullo, las pasiones desordenadas. Las pasiones desordenadas son un desastre. ¿Por qué? Porque destruye el matrimonio.
Hay movimientos como el movimiento swinger dentro de las iglesias, se ha mezclado. Eso es terrible, hermano. Eso te lleva al infierno. El sexo con bestias, hay personas que tienen ese problema y es un demonio que viene y le toma y le hace tener relaciones con animales. El matrimonio del mismo género, ese es el plan de Satanás, destruir el modelo que Dios ha creado entre un hombre y una mujer para poder tener hijos. La primera institución que creó Dios fue el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre Adán y Eva. ¿Entiende, mi hermano? Y el diablo se ha preocupado en este tiempo en hacer un desastre. Por eso tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar atentos a lo que el enemigo está haciendo. Estas son las cosas que atan a la persona. La música sensual como el reggaetón, todo lo que implica movimiento de cadera, movimiento insinuante sexual, no es de Dios. El abuso de autoridad es terrible. Luego tenemos la violación. Personas que cometen violación y las personas que son violadas quedan con problemas espirituales. Esas son las puertas que el diablo ocupa para entrar así. Va pensando y va entrando. El masoquismo, el suicidio. Hoy salió una nueva, en este tiempo, dentro de las iglesias, decir que el que se suicida va al cielo. No, mi hermano, no va al cielo. El que se quita la vida renuncia a la salvación. El homicidio, el rencor, las artes marciales. Hablaba con un muchacho y le decía, tenés que dejar de hacer eso. Me dice, no, hermano, esto es algo personal. Claro. Y al diablo le encanta que vos me digas eso, le digo. Porque lo que vos estás haciendo cuando practicar las formas, o sea, los katas, los giones, como vos le quieras llamar, es una invocación a los demonios antiguos que ellos ocupaban para poder combatir. Aparte, Dios no te mandó a meterle patada a las almas, te mandó a recuperarlas para Él, ¿entiendes? Al campo del diablo entré a recuperar lo que era de Dios, dice el coro, el himno. Problemas psicosomáticos, las personas que creen que están enfermas, personas que creen que tiene un cáncer, que tiene esto, que tiene lo otro, y realmente son demonios que vienen y le hablan al oído. Fumar, Después tenés la farmacología. El diablo ocupa todo lo que sea enfermedad para tenerte sometido. Adicción a las drogas, el soborno. El soborno es terrible dentro de lo que es el gobierno y de las autoridades. ¿Por qué? Porque a través del soborno escalan posiciones gente que ni siquiera tiene conocimiento de lo que está haciendo en su área. Hacer excepción de personas, ¿entiende? Por su estado financiero, hacer excepción de personas. Es terrible, hermano. Hermano, usted tiene que renunciar a estas cosas que le estoy contando. Las falsas religiones es un pecado espiritual. El hinduismo, el ateísmo, el judaísmo. Hoy todo el mundo dice quiere ser judío. Yo no quiero ser judío, yo soy cristiano. Y tengo 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque ahí se cumple la ley y los profetas. Ya está. El adventismo, los mormones, los católicos, el pensamiento positivista, el evolucionismo, las iglesias bautistas, que no creen en el poder del Espíritu Santo, que no consideran que el Espíritu Santo es una persona. Todas esas son mentiras del diablo que ocupa para distraerte. ¿Entiendes? Todo tipo de juego de azar. Eso es adivinación. Hay personas que dicen, no, yo voy al casino. Yo he visto, a mí no me contaron. Yo salgo a caminar por las noches con mi esposa cuando está el clima bien. Y he visto hermanos que están dentro del casino. Pasan, hermano, ¿cómo está? Triste, hermano. ¿Por qué? Porque son casineros, les gusta ir a timbear. Y eso es adivinación. No, yo lo hago para entretenerme. Si querés entretenerte, andá a fabricar una silla, armar un mueble, limpiar tu casa, ponete a orar, lee la Biblia, hacer cosas de cristianos, no de mundanos. El espiritismo, el consultar a los brujos, la autocompasión. ¿Usted sabe lo que es la autocompasión? ¿Usted sabe lo que es la autocompasión? ¿No sabe lo que es la autocompasión? La autocompasión es cuando yo me tengo siempre lástima, yo la víctima, yo estoy mal, yo me siento triste, yo estoy amargo. Esa es una puerta al diablo. Luego viene el que a todo le molesta, la laceración o tatuaje. Cuando a usted le hacen un tatuaje, le están haciendo una laceración en la piel. Para que esa tinta quede ahí, hay que cortar, hay que hincar, ¿entiende? Hay que inyectar. Y usted ya no es de usted, usted es de Cristo. Usted
Usted ya no le pertenece más al mundo, usted le pertenece a Jesucristo. Esta es una pequeña lista de las cosas que Dios me mostró. Y espero que sea de ayuda para muchos. En esta mañana, creo yo que fue... no vea, no escuche, no hable, usted es mudo, por eso la Biblia dice que hay muchos ciegos, guías de ciegos, y el final de su camino es la muerte. Pero este mensaje es para traer liberación a todas aquellas personas que están metidas en esos problemas. Hay veces que hay personas que están en una pobreza espantosa, no puede comprar ni siquiera un palito para poder hacer algo en su casa. El espíritu de pobreza es por causa de estas puertas que están abiertas. ¿Entiende? Hay cosas que usted hace en oculto, que Dios está viendo, pero no es Dios el que te maldice, porque Dios quiere que salgas de ahí. Es el diablo que está parado al lado tuyo y dice, mira, este está pecando contra vos, porque el diablo sabe más que vos de la Biblia. Entonces él es mío, y ahí es donde el diablo se mete. La gente dice, no, pero Dios va a tener lástima de mí. Dios no tiene lástima de nadie, Dios tiene misericordia de aquellos que se arrepienten de sus pecados. El que reconoce su pecado, Dios le perdona, y Dios le bendice y le prospera y le pone en alto y lo lleva a predicar y lo usa poderosamente. Por eso, hermano, es necesario que usted renuncie a estas cosas que yo le he nombrado. Hay cosas que quizás yo no sepa, pero que usted sí sabe que es un pecado porque usted lee la Biblia como yo. Entonces renuncie a esas cosas. Yo le acabo de enseñar a renunciar. Que Dios le bendiga mucho. Hasta mañana. Me despido de usted. Soy el pastor Freddy Ferreira. Esta noche lo esperamos 20 horas en el culto, aquí en la calle San Martín, al 2715. Estamos de culto, así que le esperamos en esta noche. Dios le bendiga mucho. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia.